El día de hoy vamos a hablar acerca de las picaduras. Las picaduras, que son, son pequeñas heridas punzantes producidas principalmente por insectos artrópodos y animales marinos, a través de los cuales van a inyectar sustancias tóxicas que actúan de forma local o también pueden actuar en forma sistémica de acuerdo con la clase de agente causal, la cantidad de tóxico y la respuesta del organismo. También, ojo, hay plantas que originan picaduras, muy importante. Ahora, vamos a hablar de las picaduras de los himenópteros. Los himenópteros comprenden las picaduras de las abejas, las avispas y las hormigas, ¿correcto? La picadura de estos insectos son los más frecuentes. Ocasionalmente pueden causar la muerte, si es que hay una persona muy hipersensible a esto, debido casi siempre a la reacción alérgica aguda por el veneno que inoculan. Como les decía, si es una persona ya de por sí alérgica, que de por sí le pica cualquier cosita y se inflama, como en el caso de mi hija le pica, por ejemplo, algo, un insectito, algo, y se inflama tremendamente su mano, parece que fuera un guante de box. Entonces, para ella, para personas como mi nena, sí podría ser muy peligroso la picadura de estos animales por la hipersensibilidad que presentan. La avispa y la hormiga pueden usar su aguijón repetidamente, picar varias veces, pero la abeja productora de miel deja su aguijón y el saco venenoso, como pueden ver aquí, adherido a la piel de la víctima, y una vez que pica, cuando se quiere retirar, deja todo su intestino, como pueden ver aquí. La abeja al picar va a morir. En cambio, la avispa y la hormiga te pueden picar muchas veces. Vamos a hablar ahora específicamente del accidente por avispas. Las avispas pertenecen a la familia Vespidae, tienen muchas sustancias tóxicas. En el lugar de la picadura va a aparecer una pápula, dolor local intenso y edema. Si el número de insectos que picó fue muy grande, es decir, porque nosotros pensamos que puede picar una sola avispa, pero recuerden que pueden haber muchas avispas y que de mala suerte te piquen porque hayas invadido su espacio. Entonces, esto sí, si el número es muy grande, esto sí podría llevarte a la muerte. Cuando la persona se tornó alérgica por picaduras anteriores, puede sobrevenir rápidamente el shock anafiláctico. Es decir, si una persona en una única picadura se tornó alérgica, como mencionaba el ejemplo de la hija mía, si ya te pican varias, puede sobrevenir rápidamente un shock anafiláctico y la muerte con edema de glotis. Casi todos los casos mortales son debido a estas manifestaciones, es decir, a un shock anafiláctico. Básicamente, como les digo, porque producen una reacción alérgica muy severa. Ahora, muy importante aquí hablar de lo siguiente: el accidente por abejas es causado por la picadura de las abejas del género Apis. Pertenecen a la familia Apidae. La composición del veneno tiene semejanzas con el de las avispas, pero adicionalmente contiene factores hemolíticos como la melitina 1 y la melitina 2. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Debemos saber que varían de acuerdo al sitio de la picadura, el número de picaduras y el pasado alérgico de la víctima, ya que una única picadura puede causar la muerte por shock anafiláctico. Tenemos dos tipos de reacciones. Tenemos las reacciones locales y las reacciones sistémicas. En las reacciones locales tenemos un dolor que desaparece en pocos minutos. Puede haber ampollitas, puede haber enrojecimiento, puede hincharse y puede haber picazón. Hasta ahí es una reacción local, es decir, en el sitio de la picadura y nada más que hay. Una reacción sistémica es cuando ya afecta básicamente a otras áreas del cuerpo que no tienen nada que ver ya solamente con la zona de la picadura. Generalmente presentan aquellos con grandes reacciones locales, ¿correcto? Estas reacciones sistémicas, ¿quiénes lo van a presentar? Aquellos que tienen grandes reacciones locales. Como vuelvo y repito, ponía el ejemplo de mi hija. A mi hijita le pica cualquier cosa y su mano se inflama una barbaridad, es decir, que ella es muy alérgica, muy hipersensible. En estas personas puede darse cefalea, escalofríos, agitación, rinitis, prurito generalizado y en el paladar. Puede haber urticaria, puede haber angioedema, hipotensión, puede haber
edema en labios, lengua y laringe. Puede haber broncoespasmo, náuseas, dolor abdominal, disnea, disfagia, vómitos, diarrea, diaforesis, mareos, shock y la muerte. Existen casos raros de reacciones alérgicas que ocurren varios días después de la picadura y se manifiestan con artralgias, fiebre y encefalitis. Es decir, las personas en teoría piensan que solamente fue un dolor local, pero hay casos raros en el cual, como explica aquí en mi manual, días después de la picadura recién empiezan con estas manifestaciones clínicas. Vamos a hablar acerca del ataque múltiple de abejas, es decir, si uno, por ejemplo, una persona que saca miel y te pica un enjambre de abejas. En este caso se da un cuadro clínico tóxico generalizado, denominado síndrome de envenenamiento, por causa de la cantidad de veneno inoculado. Imagínate, cada abeja te va a inyectar un veneno y son muchas abejas que podrían picarte, donde además de las manifestaciones sistémicas ya descritas, existe hemólisis, es decir, va a haber destrucción de tus glóbulos rojos, va a haber alteraciones neurológicas, es decir, que produce efectos neurotóxicos, puede haber coma, hipotensión, oliguria, anuria e insuficiencia renal aguda, que normalmente es lo que empieza a fallar, el riñón. Vamos a hablar ahora de los accidentes por hormigas. Se considera peligroso el veneno de la hormiga bala, tocantera o isula. El nombre científico es Paraponera clavata, de la familia Formicidae, del género Paraponera. Habita en la selva amazónica. Por suerte, yo estoy en Lima. Su veneno tiene un factor hemolítico y un factor procoagulante, no habiéndose detectado el componente que causa la acción neurotóxica asociada al veneno. Las manifestaciones clínicas, como la gran mayoría, tiene reacciones locales y reacciones sistémicas. La reacción local es solamente dolor intenso, eritema e inflamación, es decir, se hincha, ¿no? Hay un edema. Las reacciones sistémicas son escalofríos, sudoración excesiva, taquicardia, insensibilidad del miembro afectado, es decir, no lo sientes, y puede haber parálisis respiratoria. ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de picaduras por himenópteros? Bueno, lo primero, tranquilizar a la víctima, proporcionar reposo. La víctima no debe hacer nada. Podemos retirar el aguijón con el borde de una tarjeta plástica, arrastrándola, o sujetar el aguijón por la base, no por el extremo. ¿Correcto? La base es la parte que está muy pegadita a la piel. Esa es la base. Porque si queremos sujetarlo de la parte de arriba del aguijón, lo que vamos a hacer es presionar la bolsa del veneno y lo vamos a inocular. Entonces esto se evita, para evitar presionar la bolsa del veneno y no inocularlo, como dice la literatura. Si dispone, use el kit de succión para animal ponzoñoso y debemos aspirar varias veces. Ya tengo un video donde muestro el kit de succión para animal ponzoñoso, te animo a que lo vayas a ver. Debemos lavar la zona con abundante agua y jabón. Mantener inmóvil el miembro afectado, muy importante. Hemos dicho que ante animales que generan una ponzoña debemos estar en total reposo para evitar que el veneno se disemine más rápido. Aplicar compresas frías para reducir la inflamación y el dolor. Y si hay reacción alérgica severa, reacciones sistémicas, debemos trasladar inmediatamente a un centro asistencial.